temas donde más se enfoca lo que es el doctor en sus preguntas para el examen del día de mañana. Entonces, bueno, empecemos. Listo, yo voy a comenzar a dar unos 2 o 3 temas. Luego la auxiliar Fabiana también va a dar lo que son los otros temas también. Bueno, empecemos con esto. ¿Se logra ver mi pantalla, chicos? Perfecto. Cualquier cosita, en el caso de que se me corte la pantalla o algo así, me avisan al grupo de WhatsApp, ¿listo? Porque suele pasarme que se corta a veces el internet y no me deja avanzar. Ya, entonces empecemos. A ver, hay alguien más que quiere entrar. ¿Dónde estás? Ya, Fabicita, ¿me los agregas a los que van a ingresar ya a la reunión? Buenas noches, chicos. Ok. Perfecto, gracias, Fabi. Listo, chico, iniciemos con esta retroalimentación. Vamos a hablar primero lo que son los tumores odontogénicos, ¿ya? Cómo se van a originar lo que son estos tumores. Entonces, si no me equivoco, en las clases teóricas, bueno, siempre el doctor les da una frase, ¿no? En la que siempre se va a inspirar, digamos. Bueno, tiene distintas frases el doctor en la que se va inspirando en cada tema. Entonces, esta es mi frase inspirativa, chicos, y cada uno mejor si busca su propia frase para colocar el día de mañana en el examen. Entonces, empecemos con esto. Entonces, vamos, para entrar lo que es a estos tumores odontogénicos, tenemos que tomar muy en cuenta lo que son 3 términos. Y tenemos que conocer bastante bien estos 3 términos, ¿ya? Para poder entender este tema. ¿Ya? El primero va a ser el tumor. Entonces, ¿cómo nos vamos a imaginar que es un tumor? Solo vamos a decir que es una masa, ¿ya? Es una masa o legión de tejido sólido, que está formado por una neoplasia. ¿Y qué va a ser una neoplasia? Una neoplasia va a ser una división celular anormal de crecimiento exagerado, o sea, no va a tener un orden de crecimiento, o sea, adecuado. Va a tener, digamos, va a ser un crecimiento amorfo, no va a tener forma, ¿listo? El cual no va a seguir lo que es un patrón y demás, ¿ya? Y también va a presentar lo que es una alteración en su diferenciación celular. En este caso va a ser la mitosis celular que va a tener. Entonces, a partir de eso vamos a tener lo que son las neoplasias benignas y las neoplasias malignas, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a diferenciar un cáncer? Un cáncer vamos a decir que va a hacer énfasis a un conjunto de enfermedades, ¿ya? Que a partir de un conjunto de enfermedades se va a desarrollar lo que es esta neoplasia, puede ser maligna. Entonces, cuando nosotros hablemos de una neoplasia maligna, o sea, de una neoplasia maligna y cáncer es exactamente lo mismo, ¿ya? Vamos a decir que una neoplasia maligna y el cáncer van a ser lo mismo, ¿ya? Neoplasia y cáncer. Para entender un poquito más cómo diferenciar una neoplasia maligna y de una benigna, entonces vamos a decir que una neoplasia benigna va a tener cápsula, va a ser de crecimiento lento, no va a ser metástasis, no va a tener recidiva y va a tener una formación tumoral circunscrita, ¿ya? O sea, la terminología que nosotros vamos a utilizar va a ser la terminación OMA, ¿ya? Puede ser una meloblastoma, ¿ya? Listo. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar de una maligna?
La maligna también no va a tener lo que es una cápsula, pero acá el crecimiento va a ser exageradamente acelerado. A diferencia de de una neoplasia benigna, la neoplasia maligna va a ser más metástasis por vía linfática y hematógena. ¿Qué quiere decir? Que a través de la sangre, o sea, a través de los vasos sanguíneos, de las venas, es por donde se va a difuminar lo que es esta neoplasia maligna para tener un crecimiento acelerado. Ya a través de eso va a ser el crecimiento que va a tener y va a tener una recidiva exageradamente. ¿Ya? Formación tumoral, o sea, va a tener una formación tumoral, va a ser grotesca, va a ser demasiado grande. ¿Ya? Y como decíamos, que va a ser de manera amorfa inclusive. En la terminología vamos a tener diferentes términos en los que nosotros vamos a utilizar. Va a tener una terminación sarcoma, carcinoma. Espera un momentito. Alguien creo que está con su micro encendido. Diana, vamos a cortar. Listo. Perfecto. Ya. Entonces, vamos a usar la terminología en la que se va a terminar, digamos, una patología, en decirlo, sarcoma y carcinoma, ¿ya? Entonces, sarcoma nosotros le vamos a decir una neoplasia maligna de origen conectivo o conjuntivo. En cuanto al carcinoma, vamos a decir que es una neoplasia maligna de origen epitelial o glandular, ¿ya? Entonces ahí es donde nosotros vamos a tener que diferenciar entre un sarcoma y un carcinoma, ¿ya? Que uno va a ser de origen conectivo conjuntivo y el carcinoma va a ser de origen epitelial o glandular. Ya, ya. Viendo eso, vamos a entrar a lo que es al tumores de origen odontógeno. Entonces, estos tumores son exclusivamente de los maxilares, ¿ya? Se van a originar a partir del tejido asociado del desarrollo dental. Anteriormente ya les preguntaron, ¿no? A partir de qué origen o de cómo se originan o a partir de qué epitelio se va a desarrollar, digamos tal patología, ¿no? Entonces, tómenlo bastante en cuenta esto, pero generalmente no he visto que pregunten en el segundo parcial, donde más decaen es en el primer parcial. También los tejidos anormales que se van a formar suelen ser similares a los de la odontogénesis, ¿ya? Casi lo mismo, o sea, una patología se va a originar, o sea, en la odontogénesis se originaba una patología a través, digamos, del epitelio reducido del órgano del esmalte, ¿no ve? Y hacía una patología más grande. Mientras que esto va a ser a partir de unos tejidos anormales que van a formar o suelen ser similares a la misma patología que se va a formar en la odontogénesis. Viendo eso, vamos a tener también lo que son los orígenes de, digamos, una formación tumoral de origen odontógeno. Vamos a tener lo que es el origen epitelial, o sea, se va a originar a partir de un epitelio, de un tejido conjuntivo y mixto, o sea, va a ser de ambas, puede ser de ambas. Entonces, dentro del origen epitelial va a ser lo que es, digamos, formado mediante un ameloblastoma. Y este ameloblastoma lo vamos a tener que diferenciar en tres, o sea, lo vamos a subdividir en tres partes. Uno, la que es uniquístico, la otra es la poliquístico y la última va a ser la periférica, que se va a notar prácticamente nuestro ameloblastoma como una masa tumoral que nosotros vamos a poder ver a simple vista. Mientras que el poliquístico nosotros lo vamos a ver radiográficamente como burbujas de jabón ahí. Va a ser una patología, digamos, el ameloblastoma va a tener una forma como burbujas de jabón, o sea, en una radiografía panorámica nosotros vamos a poder diferenciar esta patología. Y el uniquístico lo mismo, mediante una radiografía nosotros vamos a ver solo una patología circunferencial
va a ser única, no va a ser como la poliquística que va a ser varias, ¿ya? Después vemos al TOEC, al TOA, que ustedes ya lo conocen bastante bien, que lo han llevado el año pasado. Ahora, hablemos del origen conjuntivo. Dentro de este origen conjuntivo vamos a tener lo que es al fibroma, odontógeno, y ahí vamos a ver al periférico y al central. También vamos a ver al mixoma, que está formado por diferentes, ¿cómo se los podría decir? Por diferentes nexos que se va a presentar, digamos, para que se forme esta patología. Y por último vamos a tener al de origen mixto, ¿ya? Que va a ser el cementoblastoma, al odontoma, donde vamos a hacer más hincapié. Uno va a ser al ameloblastoma y va a ser a lo que es al cementoblastoma. Vamos a tener que saber diferenciar al cementoblastoma y un odontoma. Dentro del odontoma les voy a hacer más que todo, les voy a recalcar bastante porque esta es pregunta de examen, donde les hace diferenciar el doctor, digamos, cómo es un compuesto y cómo es un complejo. Por ejemplo, digamos, por decirles, digamos, un odontoma compuesto, ¿cómo está formado radiográficamente o cómo lo podríamos ver radiográficamente? ¿Ya? Entonces ahí nosotros donde vamos a decir, digamos, que el odontoma compuesto va a estar formado por varios dientes. Son dientes supernumerarios que va a haber, o sea, para que se forme esta patología. Mientras que el odontoma complejo solo va a ser una presencia de una masa radiopaca difusa que vamos a ver. Ya les voy a mostrar una radiografía también de esta. Y también vamos a ver lo que es el fibroodontoma ameloblástico, que es el más peor, ya es lo más terrible. Bueno, empecemos con esto. Los tumores odontógenos epiteliales. Hablemos un poquito del ameloblastoma. Hay una pregunta que les dice el doctor. De mis patologías, ¿cuál es el que te ha ocasionado mayor, ¿cómo te podría decir? Mayor asombro, o cuál te ha impactado más, o cuál de sus patologías te ha impactado más. Generalmente el doctor le gusta que se enfoquen un poquito más en el ameloblastoma. ¿Por qué? Porque va a ser, o sea, este ameloblastoma va a ser un tumor de origen odontógeno benigno. Este va a tener una cápsula, ¿no ve? También va a tener lo que es recidiva. Ahí vamos a ver bien. Que se va a derivar de los componentes epiteliales residuales de la odontogénesis. Puede aparecer a partir de cualquier fuente de epitelio odontógeno, ya sea tejido blando o hueso alveolar. Ya se puede aparecer, como les decía, a partir de la odontogénesis, por donde se va a formar lo que es este ameloblastoma. Entonces, dentro de la clínica, nosotros vamos a ver un crecimiento lento. Va a haber un crecimiento lento. Va a ser muy agresivo localmente. ¿Por qué? Porque va a tener lo que es un crecimiento exageradamente grande. ¿Ya? Causa grandes deformidades faciales también. Va a tener lo que es una recidiva muy alta. Por más que nosotros, digamos, por decirles, nosotros queremos retirar ese ameloblastoma. Entonces, para poder retirar ese ameloblastoma, generalmente los maxilofaciales es donde ellos van a tener que hacer un corte de hueso, digamos, del hueso, unos 3 o 4 o 5 milímetros más allá del hueso. O sea, dentro de la patología, entre la patología, que es el ameloblastoma, y el hueso, tienen que tomar un margen de seguridad para retirar lo que es esta patología, pero como su recidiva es alta, nuevamente se va a neoformar con el tiempo. Y rara vez va a ser metástasis. Voy a ver si tengo una imagen para poderles explicar un poquito mejor de cómo funciona, digamos, eso de la recidiva. Ya. También este ameloblastoma se ha identificado para el manejo terapéutico en 3 subtipos de ameloblastoma.
nosotros ya lo hemos mencionado, ¿ve? Uno va a ser el ameloblastoma común o el común o el poliquístico, que va a ser varios, ¿no ve? El ameloblastoma va a ser el uniquístico y el ameloblastoma periférico que se va a notar clínicamente, como esta imagen. Acá podemos ver clínicamente el ameloblastoma, pero a nuestro paciente lo tenemos que hacer abrir la boca y ver ahí una formación, digamos, de, de aumento, digamos, de tejido óseo, puede ser aumento de tejido, eh, ¿cómo se puede? Aumento de tejido, se me ha ido el nombre ahorita. Podría ser un aumento de tejido, bueno, de encía, vamos a ver. Ya. Es necesario conocerlos, pues cada uno va a variar clínicamente, en su histología y radiológicamente. Ahora vamos a ver lo que es el ameloblastoma común o poliquístico. Cuando es un ameloblastoma común o poliquístico, nosotros radiográficamente vamos a ver varias formación de, ¿cómo les podría decir? Ustedes imaginarán cómo son las burbujas de jabón, ¿no ve? Van a ver así varias circunferencias ahí en la patología que va a formarse a partir de este ameloblastoma. Es de ahí es donde recibe lo que es este nombre de poliquístico. Poli quiere decir muchos, ya, quísticos y el quiste. Entonces, va a producir una deformidad grotesca, como podemos ver en la imagen. Se va a ubicar más que todo en la mandíbula, un 75%. No he visto generalmente lo que es en el maxilar superior, pero acá lo va a mencionar. Si se presenta en el maxilar superior, va a comprometer lo que es el seno maxilar y las fosas. Va a tener lo que es un crecimiento lento y va a tener lo que es un signo patognomónico que va a ser similar a lo que es una cáscara de huevo. Se forma una fina lámina de hueso inducido por el periósteo. Entonces, cuando va creciendo lo que es este ameloblastoma, se va a formar lo que es una fina lámina de hueso, ya porque se lo va a comer prácticamente todo el hueso. Solo va a tener una fina lámina de hueso inducida en el periósteo, alrededor de esa masa tumoral, la cual se va a romper fácilmente cuando nosotros hagamos presión. Ya, radiográficamente, acá nosotros podríamos ver, ¿dónde está esto? Cómo está formado lo que es este ameloblastoma poliquístico. Nosotros vamos a decir que va a tener una formación como burbujas de jabón. Entonces, acá nosotros vamos a ver, digamos, la formación de este ameloblastoma. Cuando nosotros veamos esto en la radiografía, vamos a decir que es un ameloblastoma poliquístico. Común generalmente no lo utilizan, pero podríamos nosotros decir que es un ameloblastoma poliquístico. ¿Ya? Dentro de esta lesión multilobulada va a ser denominada, por eso viene el nombre, en pompas de jabón. Cuando nosotros veamos estas pompas de jabón, ahí es donde le vamos a dar el nombre de ameloblastoma poliquístico. Pero para poder denominar lo que es un ameloblastoma, nosotros tenemos que hacer un estudio histopatológico para confirmar que es esta patología. Ya, porque podría confundirse con lo que es con un queratoquiste. ¿Qué tal si este es un queratoquiste? Y nosotros nos estamos dando un mal diagnóstico a esta patología. Ahí es donde nosotros nos vamos a meter en problemas. ¿Alguien alzó la mano? ¿O alguien quiere decir algo? Ya, continúa entonces. En este caso no es posible identificar el tamaño de la lesión. Puede ser exageradamente grande. Puede comprometer lo que son varias estructuras del hueso. Puede ser ángulo, puede ser el cuerpo de la rama mandibular, puede ser también lo que es a nivel mentoniano que podría comprometer esta lesión.
También va a tener lo que es una dificultad en la delimitación con el hueso normal. Entonces, cuando va a tener esta dificultad en la delimitación, puede comprometer, puede o no dejar lo que es una fina capa delgada de lo que es del hueso. Entonces, ahí es donde yo les decía anteriormente, que si nosotros hacemos presión sobre esa fina capa de hueso que se va a formar a partir de esta ameloblastoma, se va a partir, se va a romper prácticamente. Si el crecimiento es rápido, va a reabsorber las raíces de los dientes. Hay casos donde se ve, digamos, cuando hay alta, digamos, ya ha habido un excesivo, digamos, crecimiento de esta ameloblastoma, sí o sí va a tener va a formar una reabsorción radicular, ¿ya? Entonces se lo va a comer la raíz. Es como cuando un diente de leche está creciendo y va a haber esa risólisis, se va a formar esa risólisis en el diente, ¿ya? En la raíz del diente, a nivel radicular. Ya, seguimos con lo que es el ameloblastoma poliquístico. Dentro del tratamiento, según para la que nosotros podríamos realizar es por su característica por su característica de penetrar los espacios trabeculares, lo que es en el maxilar inferior, es necesario realizar lo que es la recesión marginal en bloque. ¿Qué quiere decir en bloque? Nosotros podríamos retirar todo lo que es la mandíbula, la hemimandíbula, ¿ya? Todo la hemimandíbula, o sea, puede ser tanto izquierdo o derecho. Podríamos retirar todo lo que es la mandíbula. Pero eso es fregado. En caso de estar muy avanzada, también se podría indicar lo que dicen, ¿no ve? La hemimandibulectomía. O si no, si es en el maxilar superior, podríamos realizar lo que es la hemimaxibulectomía. ¿Ya? Ahora, vámonos a lo que es el ameloblastoma uniquístico. Cuando nosotros decimos uniquístico, vamos a tener nuestra lesión, ¿ya? Y esa lesión va a ser va a aparecer solamente un lóbulo, ¿ya? Y no va a ser con varios lóbulos, como decía lo que es el ameloblastoma poliquístico, donde vamos a ver varias formación como burbujas de jabón, ¿ya? O como pompas de jabón. Ya, esta variante por lo general se halla asociada a la corona de un diente retenido o incluido. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros tengamos un tercer molar retenido, ya vamos a tener nuestro tercer molar ahí y va a estar, digamos, con un quiste. O puede que no esté retenido, ¿no ven? O puede ser un quiste dentígero. A partir de un quiste dentígero es donde se podría formar lo que es esta patología del ameloblastoma uniquístico. También se cree que es una lesión, es una transformación de un revestimiento quístico que va a ser a partir de restos epiteliales de odontógenos preexistentes. Ya, dentro de la clínica, ¿qué vamos a ver? Más frecuentes en pacientes de 16 a 20 años en las que van a tener este ameloblastoma uniquístico. ¿Por qué? Porque a esa edad de 16 a 20 años es donde ya está, digamos, ya hay una formación de NOLA 6, NOLA 5 de nuestro dientecito, o sea, de nuestro tercer molar, digamos, por decirles, ya tiene lo que es la formación completa de la corona. Y entonces a partir de eso es de donde inclusive por la falta de espacio o por lo que se impacta se va a formar lo que es un quiste dentígero, ¿ya? Hoy se va a retener lo que es la piecita dentaria y a partir de eso se va a formar lo que es este ameloblastoma uniquístico. Va a estar asociado a lo que es al quiste dentígero, como ya les decía, ¿no ven? Entonces aquí vamos a tener un NOLA 5, un NOLA 6, posiblemente. Ubicado generalmente en la mandíbula. También en el maxilar superior, como les decía, ¿no ve? Que puede comprometer lo que son los senos maxilares. Dentro de la imagen radiográfica,
¿qué vamos a ver? Se va a ver lo que es una lesión, digamos, vamos a ver una lesión unilocular, como ya les decía a nosotros. Acá tenemos nuestro tercer molarcito, digamos en un OLA 5 o 6. Se va a formar mi quiste dentígero. Y a partir de ese quiste dentígero es donde va a crecer mi masa tumoral de lo que es el ameloblastoma y va a ser uniquístico. ¿Ya? Acá no vemos por si acaso, digamos, una formación poliquística. Como ven aquí la radiografía, es así como se va a formar, digamos, nuestra lesión unilocular, o sea, nuestro ameloblastoma unilocular. Generalmente se va a hallar en un diente incluido o retenido, como decía, un quiste dentígero. Puede o no desplazar lo que son las piezas dentarias, o puede que no, podría provocar lo que es una risólisis, ¿no ven? Se lo podría comer a la raíz del diente vecino y demás, o de los demás dientes. En el caso de que yo tenga aquí mi ameloblastoma, puede hasta inclusive en un porcentaje muy bajo podría formarse lo que es un quiste dentígero en los caninos inferiores y se podría formar, digamos, a partir de eso mi ameloblastoma uniquístico o unilocular. Ya. Dentro del tratamiento que nosotros, o sea, podríamos realizar, va a depende del patrón histológico, lo que vamos a mandar, lo que es a laboratorio, a que averigüen, a ver, para saber diferenciar si es un queratoquiste o un ameloblastoma. Ya tenemos que tener muy en claro eso. Si generalmente nos podríamos confundir con esas dos patologías. La enucleación, ustedes ya conocen muy bien cómo es una enucleación, que es el retirado por completo de la lesión, ¿no ve? Podría también o no realizarse lo que es una resección con margen de seguridad. ¿A qué me voy con este margen de seguridad? Vamos a la radiografía anterior. Lo que les decía en un inicio, por decirles, yo tengo acá, ¿no ve? Mi ameloblastoma unilocular. Como tiene una alta recidiva, ¿qué es lo que hacen los maxilofaciales? Toman un margen de seguridad de 3 a 4 centímetros, inclusive hasta toman como un centímetro. Por decirles, si yo quiero retirar esta lesión uniquística, o sea, unilocular o este ameloblastoma, lo que los maxilofaciales van a hacer es retirar el hueso o raspar el hueso, ya con un margen de seguridad de 1 centímetro, ya de hueso. Y toda esta zona, lo que estoy marcando con amarillo, es el margen de seguridad que va a realizar lo que es un maxilofacial, lo que podría retirar, cortar el hueso, ¿ya? Para que no tenga recidiva. Pero como tiene una recidiva muy alta y si estaba exageradamente avanzado como el poliquístico, como el ameloblastoma poliquístico, es más fregado porque puede o no volverse, digamos, a reaparecer en un aproximado de un mes, 2 meses, en la que se podría reaparecer lo que es este ameloblastoma. Es por eso que toman un margen de seguridad de ese tamaño. O si no, lo que hacen es la hemimandibulectomía, que es, digamos, retirar toda la mandíbula en casos severos. Bien, dicho eso, vámonos al ameloblastoma periférico, en la que nosotros vamos a poder ver este ameloblastoma clínicamente en el paciente, haciéndole abrir poquita y vamos a ver ahí un aumento de volumen que se podría presentar a nivel de la mucosa o si no es a nivel de la encía del paciente. ¿Ya? Este ameloblastoma periférico generalmente es muy raro en los maxilares. Se va a encontrar también limitado lo que son a los tejidos blandos. ¿Ya? Va a tener una limitación con estos tejidos blandos. Su origen va a ser a partir de los restos de la lámina dental. Ustedes ya lo conocen. Pero por si acaso tómenla en cuenta. Cuidado, nomás respiran
a partir de cómo está originado lo que es un ameloblastoma periférico. Este es origen de restos epiteliales de la lámina dental. El diagnóstico diferencial con la que nosotros podríamos confundir, o sea, no confundir, que podríamos decir también que se asemeja a esta patología, a este ameloblastoma periférico, es a un hematoma y a un fibroma odontógeno. Vamos con la clínica. Vamos a ver lo que son unos nódulos sesiles en la encía. Entonces nosotros vamos a ver ahí lo que es la presencia de unos nódulos, ¿ya? Aquí vamos a ver una hiperplasia gingival, va a haber un aumento de volumen a nivel de la encía. El tamaño aproximado va a ser de 2 centímetros, ¿ya? Entre la lesión y el diente, o sea, si nos va a haber un crecimiento de 2 centímetros para arriba del diente, o si no es a nivel vestibular del diente y demás. Va a ser más frecuente en la mandíbula, ¿ya? Entonces estamos descartando nosotros que va a ser en el maxilar superior, ¿ya? Más va a ser presencia lo que es en la mandíbula. Dentro de la imagen radiológica, vamos a ver que se vaya limitada a tejidos blandos. Se va a presentar en una escasa o nula evidencia radiográfica. Puede o no verse lo que es, digamos, en una imagen radiográfica, este ameloblastoma periférico. ¿Por qué? Porque va a estar más hallado lo que es a tejidos blandos. Y la radiografía, como no saca lo que es tejidos blandos, o sea, no nos deja ver tejidos blandos, sino tejido óseo calcificado, no podríamos, digamos, ver radiográficamente esta lesión, radiográficamente, pero clínicamente podríamos verlo. Radiográficamente no. ¿Por qué? Porque son tejidos blandos. En ocasiones se va a evidenciar lo que es un aplanamiento superficial de la tabla ósea. En este caso, la tabla ósea vestibular. Puede producir una separación dental. Puede, dice, producir. No, generalmente no, pero puede que haya un desplazamiento, digamos, de los dientes. El tratamiento que nosotros vamos a realizar va a ser una excisión, o sea, vamos a retirar lo que es esta patología con un pequeño de margen de seguridad, o sea, ya saben, cuando digo margen de seguridad podríamos tomar entre 1 centímetro, medio centímetro o 4 milímetros, ¿no ve? De seguridad, y la recidiva va a ser muy rara. Dentro del tumor odontógeno epitelial calcificante, vamos a decir que tiene un comportamiento benigno. Y su otro nombre que va a recibir esta va a ser la de Pinborn. Generalmente no pregunta el otro nombre, pero posiblemente, tal vez, no sé la verdad si les podría preguntar el doctor. Localmente agresivo, y se va a originar a partir de restos y residuos de la lámina dental. Esta va a contener lo que es unas calcificaciones difusas de tejido conjuntivo. Hablemos del TOEC, ya, del tumor odontógeno epitelial calcificante, ¿no ve? Dentro de su clínica se va a relacionar con los dientes retenidos o no erupcionados, como terceros molares, puede ser caninos inferiores, caninos superiores, ¿no ve? Excepto tercer molar superior, ¿no ve? Eso es bien raro. Va a ser más frecuente en la mandíbula, va a ser una masa tumoral de gran tamaño y no va a tener dolor, ya va a ser indolora. Tiene un crecimiento lento, sí se va a presentar en el maxilar superior, o sea, si se presenta en el maxilar superior, puede o no, o sea, que exista un compromiso de las vías aéreas
en las que podría complicar al paciente para que no respire de manera normal, ¿no? Y va a producir lo que es la epistaxis. ¿Qué quiere decir la epistaxis? Que va a haber una hemorragia a nivel de la nariz, ¿ya? Dentro de la imagen radiográfica, nosotros vamos a ver una lesión radiolúcida difusa con manchas radiopacas, ¿ya? Entonces, radiográficamente acá estamos viendo lo que es una lesión radiolúcida, va a ser difusa con manchas radiopacas. La lesión va a ser unilocular, ¿ya? Con aspecto de panal de abeja. Cuando ustedes les digan, digamos, ¿cómo se presenta un TOEC radiográficamente? Nosotros vamos a decir que radiográficamente va a ser una lesión unilocular con aspecto de panal de abejas. Va a tener lo que es una delimitación difusa con dientes y huesos circundante, ¿ya? Puede que aquí tenga ya, digamos, la limitación con un diente, con el hueso circundante también, en el caso de que no haya dientes, ¿no? Puede o no que desplace piezas dentarias mediante el crecimiento que vaya a tener lo que es este TOEC. Entonces, dicho eso, el TOEC vamos a subdividir o subclasificar en dos partes, que va a ser el intraóseo y el periférico. El periférico va a ser cuando nosotros lo veamos clínicamente. Y el intraóseo, ustedes ya se imaginarán que va a ser dentro del hueso, ¿no? Que va a desplazarme piezas dentarias, que va a tener una imagen radiolúcida, difusa, unilocular. El tratamiento que se va a realizar va a ser una resección que va a incluir un margen de tejido blando o hueso normal. Ya les decía, un margen de seguridad, digamos, de 1 centímetro que se podría tomar y realizar lo que es como podría decir, es como la enucleación, por decirlo así. En este caso es la recesión, que va a incluir un margen de seguridad, ¿no? De tejido blando también, que se va a eliminar para evitar esta recidiva. Entonces, por su alta recidiva, está contraindicado el legrado quirúrgico. ¿Qué quiere decir el legrado? El raspado que vamos a hacer acá. No podemos raspar este hueso cuando haya este TOEC. ¿Por qué? Cuando nosotros raspemos este hueso, vamos a hacer que las células que están, digamos, cerca a la lesión tumoral, vamos a hacer que se vayan entrando, o sea, vayamos empujando hacia la zona libre de hueso sano. Y esas células con el tiempo va a formar lo que es una recidiva. Dentro del tumor odontógeno adenomatoide, lo que es el famoso TOA, va a ser una neoplasia benigna de origen odontógeno. Va a ser una lesión bien circunscrita, cuando nosotros digamos bien circunscrita, derivada del epitelio odontógeno. Su nombre está dado por presenciar, o sea, por presenciar una entremezcla de tejido del epitelio con el tejido glandular o adenomatoso. Va a ser de origen epitelial, como les dice acá, el órgano reducido del esmalte y no es agresivo. En cambio, el TOEC, ya se imaginarán lo agresivo que es, ¿no? Dentro del TOA, clínicamente nosotros vamos a ver un aumento de volumen, ya asociado a un diente retenido. Puede ser un canino. Aquí, como vemos en la imagen, no vamos a ver la presencia de un canino ya erupcionado. Entonces, ese canino nosotros vamos a decir que está retenido. Por eso hay una lesión o un aumento de volumen a nivel, digamos, del canino, a nivel de la mucosa vestibular, ¿no? O sea,
de la tabla vestibular a nivel del maxilar. Va a tener lo que es un área de tumefacción sobre un tejido no erupcionado, o sea, sobre un diente no erupcionado, perdón, sobre un diente no erupcionado. Su ubicación va a ser en la parte anterior de la boca, más frecuente en el maxilar superior. Va a tener lo que es un crecimiento lento. El TUE que hemos visto que tiene lo que es más presencia en el maxilar, en la mandíbula, ¿no ve? Mientras que el TUA va a ser más, su ubicación va a ser más centrada en el maxilar superior o en un diente no erupcionado. Va a tener un crecimiento súper lento. Dentro de la imagen radiográfica vamos a decir que es una lesión unilocular, porque acá lo podemos ver. Unilocular que lo está rodeando lo que es a nuestro canino. Va a estar bien delimitado, corticalizado, o sea, bien delimitado. Cuando dice bien delimitado, va a estar bien corticalizado esa zona. Ya, vamos a ver la corticalización y cómo lo rodea la cortical de este TOA, o sea, de nuestro hueso a nuestro diente, a nuestra lesión, después a al dientecito. Se va a evidenciar un diente incluido ahí y va a haber una lesión radiolúcida con pocas manchas radiopacas. Acá podemos ver las manchitas radiopacas, casi en toda esta zona. Casi todo lo que lo rodea al dientecito, vemos ahí una lesión radiopaca, o sea, una imagen radiopaca. No es del todo radiolúcida, porque si nosotros comparamos esto, digamos el seno maxilar con esta lesión, no es lo mismo. Dentro del tratamiento que vamos a realizar esto, se va a requerir lo que es un tratamiento conservador de bajo porcentaje de recidiva, y va a ser, se podría, o sea, se puede hacer lo que es un legrado quirúrgico, ya, aquí sí se podría hacer, mientras que en el TOEC no, ya, prohibido el legrado quirúrgico. Extracción, o sea, también se va a extraer lo que es lo que son los dientes, lo que son asociados a este TOA, por decirles ese canino, ¿no? Ese diente retenido. Ahí vemos cómo hay este aumento, digamos, aumento de volumen a este nivel. También podremos ver que hay ausencia de un... Entonces ya están haciendo lo que es la apertura de la patología y ya hacen lo que es el legrado acá. Y ya empiezan a suturar una vez realizado lo que es el legrado. Ya, eso sería la primera parte. Conjuntivos, ya. Dentro de los tumores odontógenos conjuntivos, vamos a conocer esta lesión va a ser intraósea, como les he mostrado antes. Va a ser muy raro y va a estar constituida fundamentalmente por moco. Va a tener un comportamiento localmente agresivo. Acá podemos ver el aumento de volumen clínicamente. Va a ser una tumefacción indolora, no va a tener dolor, no le va a inquietar al paciente, pero sí le va a desplazar lo que son las piezas dentarias. Va a tener lo que es, va a ser frecuente y lingual. Más frecuente en los rebordes edéntulos donde no tiene piezas dentarias. Ya aquí no hay piezas dentarias. Va a tener un crecimiento lento y va a desplazar lo que son las piezas dentarias, como les decía. En la imagen radiológica vamos a ver lo que son una imagen radiolúcida con aspecto de panal de abejas. Nuevamente vamos a ver lo que es esta
este famoso nombre de panal de abejas. No tiene lo que es una delimitación precisa, ¿ya? Por eso el crecimiento, no podríamos decir si es unilocular, multilocular. Su crecimiento es, ¿cómo les podría decir? Tiene no tiene una delimitación adecuada cuando va creciendo esta lesión. Dentro de la histopatología, vamos a ver lo que es unas hebras de colágeno, como podemos ver acá. Vamos a tener la presencia de los vasos sanguíneos acá, varios vasos sanguíneos, y tejido mixomatoso, que esto va a ser referencia, o sea, todo este tejido mixomatoso se va a referir a que va a penetrar fácilmente a los espacios trabeculares del hueso prácticamente, ¿no ven? Entonces nosotros tenemos nuestro mixoma odontogénico, nuestro tejido mixoide fibroso, nuestras células estrelladas también podríamos ver acá. Sigamos hablando del mixoma. Dentro de su tratamiento va a poseer lo que es un tejido mixomatoso. El tratamiento va a ser conservador. Puede que no tenga lo que es o sea, ¿cómo se les podría decir? Un crecimiento eh, exageradamente, eh, ¿cómo les podría decir? Exageradamente lento, o sea, va a tener un crecimiento exageradamente lento, en la que nosotros podríamos actuar y realizar lo que es esta recesión en bloque, ¿ya? Nuevamente les está mencionando aquí que hay que hacer lo que es una recesión o sea, una recesión en bloque, tomando en cuenta voy a un salir a margen de las 4 de la seguridad, o sea, mañana. eliminando lo que es un margen de seguridad para que no haya lo que es una recidiva de esta patología. A ver, qué raro que esté así. Lili, no apagues, Ya. pues. No voy a Se va a salir si realizar lo que es, no. como les decía, se va a realizar lo que es una recesión en bloque y vamos a tomar un margen de seguridad para evitar que esto tenga lo que es una No sé si me voy a recidiva despertar. descontrolada, ¿no ve? Dentro del fibroma odontógeno, ahora sí hablemos del fibroma odontógeno. Va a ser una neoplasia benigna que va a estar derivada por un tejido conjuntivo de origen odontógeno. Se va a presentar generalmente en el epitelio embrionario con calcificaciones. Estas dos variantes que se van a presentar, que va a ser el fibroma odontógeno periférico y central, donde ahorita los vamos a desarrollar un poquito más. El fibroma periférico en sí como tal va a ser lo que es la forma más común, ¿ya? De fibroma odontógeno, o sea, de este fibroma odontógeno, que va a proceder del epitelio gingival, ¿ya? Como podemos ver a nivel de la encía, es donde más va a haber presencia de este crecimiento de este fibroma odontógeno periférico, clínicamente, ¿ya? Va a ser extraóseo, no va a ser dentro del hueso y demás donde se va a formar esta patología. Se va a evidenciar lo que son las tumoraciones focales en la encía y va a tener lo que es una coloración normal. Pero nosotros podemos ver acá lo que es una coloración eritematosa por el crecimiento que tiene lo que es este fibroma odontógeno periférico. Cuando nosotros decimos eritematosa, es porque esta lesión, como podemos ver acá clínicamente en la imagen, es roja. Pueden ocasionar lo que es la separación de los dientes. Como podemos ver acá, se ha formado lo que es un diastema.
En la imagen radiológica vamos a ver lo que es una lesión radiolúcida con numerosas calcificaciones radiopacas. ¿Ya? A mayor tamaño se va a evidenciar lo que es un aplanamiento del hueso cortical y ensanchamiento de la porción cervical del diente. A nivel cervical podemos ver lo que es el ensanchamiento. El fibroma, en este caso, dentro del fibroma odontógeno periférico, el tratamiento que vamos a realizar es la extirpación o la eliminación local de la lesión con gran porcentaje, o sea, este va a tener un gran porcentaje de recidiva. Entonces sería tomar un margen de seguridad, ¿no ve? Dentro del fibroma odontógeno central, ya vimos el periférico. La diferencia con el periférico es que este va a ser intraóseo. El periférico va a ser extraóseo. Tiene una cápsula y bordes definidos. No va a invadir hueso para nada. Va a haber una tumefacción, o sea, un aumento de volumen que no va a tener dolor. Va a ser indolora. Acá podemos ver radiográficamente que es una lesión unilocular, ya que lo va a rodear lo que es a un diente. En este caso acá podríamos decir que es un tercer molar, en este caso retenido, en la que se va a formar lo que es el fibroma odontógeno. Va a ser intraóseo dentro del hueso en la que se va a formar. Ya, haremos un poquito de hincapié. Generalmente las anteriores patologías no lo menciona el doctor, pero hablemos un poquito, o sea, nos haremos hincapié en lo que es en el cementoblastoma. ¿Cómo podríamos diferenciar un cementoblastoma de un odontoma complejo? Porque podríamos confundirnos, digamos, esas dos patologías, un odontoma complejo de un cementoblastoma. Pero ahorita vamos a diferenciar esas dos patologías. Este cementoblastoma va a ser una neoplasia benigna de tejido análogo similar al cemento. Entonces, este cementoblastoma se va a originar a partir de lo que es del cemento radicular de un diente. O sea, a nivel de la raíz, ¿ves? Donde tiene más cemento. Nuestro dientecito, nuestra raíz. Va a tener lo que es o sea, va a crecer continuamente con la capa de cemento apical. Va a ser separada por una membrana periodontal en la que la va a separar del hueso circundante. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, clínicamente nosotros vamos a ver, digamos, nuestra pieza dentaria, que va a ser generalmente en un área, puede ser molar, inclusive premolar, porque yo lo vi, vi un cementoblastoma en cirugía bucal cuando quería hacer una extracción de una piecita, y radiológicamente vi que había un aumento, o sea, había una formación de una masa circundante a nivel de la raíz, ¿ya? Estos generalmente van a ser adheridos al primer tercio o al segundo tercio apical de la raíz de los dientes, como podemos ver acá en la imagen. El dolor va a ser intenso a la palpación cuando nosotros queramos palpar, digamos, ese aumento de volumen que se podría presentar, digamos, en el maxilar inferior, este cementoblastoma. Vamos a ocasionar lo que es el dolor en el paciente cuando nosotros hagamos la palpación. Este va a expandir, o sea, se va a expandir lo que son las tablas óseas, tanto vestibular como lingual, y van a estar bien encapsuladas.
hasta en la imagen radiográfica nosotros vamos a ver cómo lo está bordeando. Va a tener bordeado en este caso el ligamento periodontal, como decía acá. O sea, va a tener lo que es una membrana periodontal. Ahora sí, clínicamente. Vamos a ver en la imagen radiográfica una lesión unilocular, ¿ya? Esta lesión unilocular a nivel del primer o segundo tercio radicular, o sea, puede ser primer, segundo, no al tercer tercio. Entre el primer y segundo tercio de la raíz es donde se va a presentar esta patología, este cementoblastoma. Me va a desplazar lo que son las piezas vecinas. Va a estar bien delimitado. Como lo decimos acá, va a estar bien delimitado, ¿no? Ve la lesión, mira, bien delimitado. Límites bien definidos, como se los he dibujado acá. Va a ser una imagen radio opaca, porque es blanco, o sea, vemos aquí algo blanco a nivel de la porción de la primera o segunda porción radicular. Y lo que va a producir este cementoblastoma en las piezas vecinas, uno, o es que los va a desplazar, o es que va a ocasionar una reabsorción radicular, ya como una risólisis. Se lo podría comer, digamos, a nivel radicular, a medida que va creciendo este cementoblastoma. Dentro del tratamiento, podríamos hacer una enucleación completa de la lesión. Tenemos que hacer lo que es una osteotomía. Tendríamos que cortar prácticamente, eliminar, podría ser la tabla vestibular del, digamos, del maxilar inferior. O sea, la tabla vestibular podríamos desgastar o eliminar para poder sacar esta lesión. Por eso dice una enucleación completa de la lesión. Entonces en nuestra mente tiene que estar una osteotomía para eliminar, porque si nosotros queremos extraer esta piecita, no vamos a poder. ¿Por qué? Porque va a tener hueso que lo va a rodear, y hueso también que lo va a rodear. Entonces no va a poder salir. Entonces va a girar ahí el cementoblastoma y no va a querer salir. Entonces por eso nosotros realizamos lo que es una osteotomía a nivel de la tabla vestibular. Desgastamos hueso para eliminar este cementoblastoma, o para poder sacar completamente este cementoblastoma. La extracción de esta pieza, o sea, extracción de la pieza asociada, puede o no haber, digamos, una pieza asociada, por decirles, a ver, se los voy a dibujar con otro colorcito acá. Puede que yo tenga, digamos, acá mi premolarcito, que esté con esta lesión. Al querer, digamos, hacer lo que es la enucleación de este cementoblastoma, al querer eliminar, vamos a hacer la osteotomía, ¿no ve? Entonces, cuando nosotros terminemos de hacer la osteotomía, vamos a dejar lo que es ahí un vacío, y a través de ese vacío nuestra pieza dentaria vecina, por ende, se va a mover al querer extraer o al querer retirar esta pieza dentaria. Es por eso que dice una extracción de la pieza asociada que va a estar cerca a este cementoblastoma. Y la recidiva que va a tener va a ser muy rara. Ya. Ahora entremos lo que es al capítulo de los tumores odontógenos mixtos. Ahora sí hablemos sobre el odontoma. Bueno, ya creo que ya pueden diferenciar lo que es un cementoblastoma. Ahora un cementoblastoma se va a asemejar lo que es un odontoma. Este odontoma se va a subdividir en dos partes. El primero va a ser el odontoma compuesto y la segunda va a ser el odontoma complejo. Ahorita vamos a entrar a ese capítulo de cómo vamos a diferenciar estos dos.
Esto quiero que me tomen atención porque esto sí o sí es pregunta de examen y posiblemente les voy a preguntar sobre el cementoblastoma. Solo les dice acá la diferencia, no les dice, digamos, a partir de cómo está originado, qué se va a presentar, de qué tamaño, cómo lo podemos diferenciar o cómo lo podemos conocer también, ¿ya? Pero no está de más el decirles cómo está originado, digamos, se origina este odontoma. Va a ser un tumor odontógeno, o sea, que se va a originar a partir de un diente benigno de origen epitelial y conjuntivo. Ya va a comprometer tanto al epitelio y al tejido conjuntivo. Se va a presentar durante el desarrollo normal de un diente. Ya cuando tengamos un diente que está bonito, que está erupcionando bonito, de la nada ya se va a presentar lo que es una patología y vamos a ver radiográficamente diferentes halos radiopacos que lo va a rodear al diente. Estas no van a alcanzar lo que es un tamaño específico, por lo tanto pueden ser considerados también como un amartoma. Tiene dos variantes. Aquí quiero que estén atentos al odontoma compuesto y al odontoma complejo. ¿Ya? Dentro del odontoma, clínicamente nosotros vamos a ver que es muy frecuente tanto en el maxilar como en la mandíbula. Maxilar superior, mandíbula. Puede que haya o no lo que es una ausencia de piezas o sea, de las piezas dentarias. Aparece en la primera y segunda década de la vida. Ahora sí, en su pregunta del año pasado les decía el doctor, diferencias entre el odontoma compuesto y el odontoma complejo. Un odontoma compuesto, radiográficamente, nosotros vamos a ver que es una masa tumoral en el espacio de una pieza ausente. En esta se va a evidenciar lo que es una lesión radiolúcida bien circunscrita con evidencia de radiopacidades con forma de dientes miniatura. Por decirles, yo voy a tener acá mi dientecito bien formadito y vamos a ver lo que son, vamos a evidenciar radiográficamente lo que son radiopacidades con forma de dientes miniaturas. Va a haber ahí uno, puede que dos, tres, cuatro. Si no ha entrado un odontoma compuesto con 27 piezas dentarias y eran miniaturitas o eran más, si no me equivoco. Ahora vámonos lo que es a un odontoma complejo. La diferencia en un odontoma complejo, radiográficamente vamos a ver que va a ser más frecuente en la pared posterior de la mandíbula. Esto es muy clave. Nosotros radiográficamente vamos a ver lo que es una masa radiopaca sólida. ¿Ya? Vamos a ver posiblemente digamos, vista ahí a lo que es digamos, en un corte sagital, podríamos ver, digamos, o en una radiografía oclusal, nosotros vamos a ver la presencia de esta masa radiopaca a nivel digamos, de un premolar o a nivel de un molar que podría aparecer, digamos, esta lesión. Pero ahorita vamos a ver radiográficamente. Ahorita no, lo estoy dibujando en mano. Va a estar bien delimitada con una imagen radiolúcida. No va a aparecer lo que son estructuras individuales internas como dentículos. El doctor hace referencia a dentículos, a los dientes miniaturas, ¿ya? Entonces, la única diferencia que podríamos decir que de un odontoma compuesto a un odontoma complejo, en el compuesto nosotros vamos a ver
radiopacidades, o sea, va a ser dientes miniaturas o dentículos, la presencia de dentículos, varios dientecitos. En cambio, un odontoma complejo, vamos a ver lo que es en la imagen radiográfica, una formación de una masa radiopaca sólida, que va a estar bien delimitada, con una imagen radiolúcida. Listo. El odontoma compuesto, radiográficamente, vamos a ver una lesión. Vamos a ver la presencia de dentículos dentro de una pieza dentaria, ¿ya? A nivel radicular, a nivel apical. Vamos a ver ahí la presencia de varios dientecitos ahí. Mientras que un odontoma complejo, vista, digamos, en una radiografía oclusal, vamos a ver la formación de una masa, de un crecimiento de una masa bien circunscrita, con un borde radiolúcido, nos decían, ¿no? Va a tener un borde radiolúcido, esa lesión, ¿ya? Va a ser la presencia de una masa, en este caso va a tener la presencia de una masa con un borde radiolúcido, definido. En la histopatología que podríamos mencionar de estas dos, generalmente no les pide histopatología el doctor, pero acá vamos a ver que se va a evidenciar tejidos dentarios bien diferenciados. Cuando dice bien diferenciados, nosotros, digamos, dentro de nuestro odontoma compuesto que va a tener dentículos, esos dentículos van a tener lo que son esmalte, dentina, pulpa y cemento. Ya van a tener también su esmalte esos dentículos, los cuales están puestos en pequeños dentículos que van a variar en números. ¿Ya? Podríamos encontrar varios dentículos, y no como en esta imagen. O sea, podemos ver acá, podemos notar que tiene la presencia de unos 6 dentículos, o si nos podríamos tener la presencia de varios dentículos, como unos 16, 20 y demás. Pero esos dentículos van a tener lo que son esmalte, dentina, pulpa y cemento. El odontoma complejo, histopatológicamente, se ve evidenciar una masa desorganizada. ¿Ya? La presencia de una masa generalmente hace referencia más a una masa desorganizada y entremezclada con tejidos dentarios propios. Entonces, dicho eso, el tratamiento para ambos, o sea, para ambos casos, tanto como el odontoma compuesto y complejo, va a ser la enucleación y va a ser lo que es la enucleación total del odontoma compuesto o complejo. ¿Ya? Hay que hacer lo que es también, como les decía, hay que hacer la osteotomía. Osteotomía quiere decir vamos a desgastar hueso, ya con una fresita y va para eliminar esta lesión por completo. La recidiva va a ser rara. ¿Ya? Puede o no haber lo que es la recidiva, pero es rara. Ahí está. Esta es la imagen que les mostraba el doctor. Creo que les dijo que aquí he encontrado 27 piezas dentarias. Y todas esas piezas dentarias tenían lo que son la presencia de esmalte, dentina y cemento. Hasta pulpa, decía. Dicho eso, vámonos lo que es al fibroma ameloblástico. Generalmente he visto que no pregunta mucho de esto, del ameloblastoma, o sea, del fibroma ameloblástico. Pero vamos a decir que es una neoplasia benigna de origen odontógeno que va a ser caracterizada por presentar componentes tisulares precoces a la odontogénesis. Es decir, que sus componentes epiteliales y conjuntivos no se encuentran diferenciados como es el caso del odontoma. Clínicamente vamos a ver lo que es una lesión bien circunscrita. Clínicamente
va a tener lo que es una cápsula, va a ser de crecimiento lento y va a tener lo que es una expansión de las tablas corticales, vestibular y lingual, más frecuente en la mandíbula. En la imagen radiográfica o radiológica vamos a ver una lesión asociada a un diente incluido o retenido. Puede ser un canino inferior, puede ser un molar. Pero como les decía, generalmente se va a dar en la mandíbula. ¿Ya? Puede ser. Entonces vamos a decir que puede ser un canino o un tercer molar retenido. Vamos a ver una lesión radiolúcida multilocular. Bueno, acá no podemos ver, no podemos saber si hay o no lo que es el área radiolúcida multilocular. Aquí parece más unilocular. Van a variar de tamaño y van a estar bien delimitados. Dentro del tratamiento va a ser la extirpación total de la lesión, la extracción de la pieza dentaria asociada, que puede ser, digamos, un canino o un tercer molar. Hablemos de los tumores odontógenos malignos. Aquí tenemos al ameloblastoma maligno, que va a tener una característica de un ameloblastoma común, ¿ya? Podríamos decir que este ameloblastoma maligno va a tener una característica de un ameloblastoma común. Podrían tener. Va a producir una metástasis a nivel de los ganglios linfáticos. Va a exigir mucho procedimiento quirúrgico y va a tener un pronóstico reservado. Acá podemos ver cómo hay la presencia de un ameloblastoma. Miren acá que está comprometiendo lo que es tanto a la mandíbula y al maxilar superior. El carcinoma ameloblástico va a ser una neoplasia agresiva en huesos maxilares. Va a tener, el epitelio del cual va a derivar se halla formado por numerosas células malignas y va a requerir un tratamiento radical en caso no tener metástasis. Acá podemos ver el carcinoma ameloblástico. Como nosotros podíamos ver a nivel del paladar, ya está prácticamente, al tener este crecimiento excesivo, prácticamente ya pareciera que lo ha expulsado ya las piezas dentarias. Dentro del carcinoma odontógeno, vamos a decir que es una lesión intraósea dentro del hueso, agresiva y destructiva de los maxilares. Va a ser un raro proceso maligno epitelial, intraóseo, con características de origen odontógeno, y va a tener una histopatología. En la histopatología se va a presentar células con alto índice mitótico, va a haber un hipercromatismo o un pleomorfismo que va a tener, no va a tener forma, va a ser su forma, va a tener un crecimiento de una forma muy rara. Acá podemos ver al carcinoma odontógeno. El carcinoma intraóseo primario va a ser una neoplasia más maligna derivada de origen epitelial odontógeno, se va a formar dentro de los maxilares, va a perforar la mucosa, va a tener un comportamiento muy agresivo, va a invadir lo que son los troncos nerviosos. Generalmente he visto que no pregunta mucho del carcinoma intraóseo primario. De estas patologías que el carcinoma odontógeno, carcinoma intraóseo primario y demás, no pregunta mucho. Tampoco de sus tratamientos, pero les mencionaré que se podría realizar una quimioterapia para evitar el crecimiento de esta neoplasia, de este carcinoma, como puede ser una quimioterapia curativa o una quimioterapia paliativa. Podemos también manejarlo quirúrgicamente, como lo hacen la hemimandibulectomía.
Seguimos hablando de las neoplasias malignas, que va a ser, o sea, que va a tener que realizarse una rehabilitación total. Podríamos o no crear lo que es una mandíbula, o sea, un maxilar o una mandíbula artificial. Lo- y el único material más biocompatible con nuestro organismo va a ser el titanio. Puede o no utilizarse a través de injertos óseos. Si no me equivoco, una vez el doctor les dijo que, digamos, por decirles, si tiene todo esto, digamos, de mandíbula, digamos, si toda esta zona le quitaron de la mandíbula, el doctor podría o no hacer lo que es un injerto óseo, podría quitar lo que es una costilla flotante y colocarlo acá. Podría también optar por lo que es por la somatoprótesis, que es esta somatoprótesis, ya, todo esto de titanio. Y va a tener lo que es una interconsulta con fonoaudiología. Su rehabilitación puede o no colocar lo que es una férula de titanio. Parece una cadena, pero es una férula de titanio para fingir que esta es su mandíbula, ya, para no dejarle, digamos, sin mandíbula, porque no se le podría dejar al paciente así, no va a poder comer, no va a poder hablar, no va a poder ni abrir su boca, no va a ser difícil para él. Por eso el doctor opta por tomar, digamos, este método de tratamiento en la que le coloca lo que es una férula. Ya. A ver, dentro de los trastornos epiteliales, generalmente vamos a hacer más hincapié, nos vamos a ir directo a la parte más importante, que va a ser las lesiones premalignas. Dentro de estas lesiones premalignas, más se enfoque lo que es a la leucoplasia, a la eritroplasia y a la leucoeritroplasia. Entonces, generalmente el doctor, por decirles, digamos, ¿cuáles son las lesiones premalignas? Podrían ustedes mencionar la leucoplasia, la eritroplasia y la leucoeritroplasia. Y hay dos diferencias, o sea, podríamos confundirnos una leucoplasia con por decirles, un momentito, nos podríamos confundir con otra patología que ahorita vamos a tocar ese tema. Dentro de las lesiones epiteliales benignas, manchas melánicas, esto generalmente aparece, digamos, cuando la mujer está en la etapa del embarazo. Ahí aparece lo que es esta mancha, no mancha melánica, sino se podría decir a nivel de la encía, es donde se cambia de coloración la encía, a cuando ya se produce demasiado melanoma o melanosis. Dentro de los nevos también vamos a hablar sobre lo que representa, o sea, cómo se podría volver una, una lesión tumoral a causa de un nevo, a causa de un lunar. De la melanosis también vamos a hablar, del melasma también, pero más hincapié donde más pregunta el doctor es la leucoplasia, eritroplasia y la leucoeritroplasia. Dentro de las neoplasias epiteliales malignas generalmente no hace preguntas de esto, pero a ver si lo mencionamos. Vamos a pasar rápidamente porque es demasiado este tema. Ya, en las lesiones epiteliales malignas, nosotros vamos a conocer que ¿cómo les podría decir? Va a comprometer las dos capas de tejido epitelial, ¿ya? Puede ser el tejido epitelial y el tejido conjuntivo, en las que podrían ser involucradas estas patologías que vamos a ver acá, o sea, estas lesiones benignas. Aquí hablamos de las manchas melánicas, ¿ya? Cuando la encía o la piel va a tener un cambio de coloración, ¿ya?
acá se van a reactivar, o sea, a un color marrón, un color un poquito más oscuro. O sea, la encía tiene una coloración de rosa coral, ¿no ve? Pero con el tiempo, o sea, o con la presencia de las manchas melánicas, puede cambiar a una coloración marrón. Va a ser fisiológica, va a haber un aumento de la producción de gránulos de melanina y eso, y el número, o sea, el aumento del número, ya va a aumentar el número de la producción de gránulos de melanina, ya a causa de eso. Acá, como podemos ver, acá va a haber la presencia o el aumento de melanina y va a haber un cambio de coloración que va a ser, o sea, va a ser asintomática, no va a tener dolor, va a ser plana, pequeña, de coloración marrón, con mayor frecuencia en la semimucosa, quiere decir labios. Y cuando decimos mucosa ya es dentro, encía y demás, mucosa vestibular, mucosa de revestimiento y demás. Las lesiones solitarias, a veces múltiples, el tratamiento que podríamos hacer de estos depende del tamaño de la lesión y el tiempo de aparición. Puede o no crecer esta mancha melánica, puede o no, puede o no expandirse o aumentar el tamaño esta mancha melánica. Dentro de los nevos, o también llamados lunares, como puedes ver acá, se podría, o sea, generalmente cuando aparece esta lesión a nivel del paladar o en la mucosa, o sea, dentro de la boca, podría ocasionar lo que es una alteración de este nevo y podría aumentar de tamaño, ¿ya? Es benigna, pero con el tiempo se podría volver maligna, ¿ya? Va a ser pigmentado, va a tener una pigmentación por la melanina que va a tener, o por el aumento de color de melanina. Va a ser por un acúmulo local de melanocitos redondeados. Listo, entonces acá lo que nos quiere decir que toda lesión, o sea, pigmentada en la mucosa oral, o sea, dentro de la boca, sí o sí debe ser extraída, ¿ya? O extirpada, o eliminada, ¿ya? Esto para evitar algún tipo de, ¿cómo puede decir? De lo benigno que es, se podría convertir maligno, ya esta lesión, este nevo. Por eso es recomendable que realizar lo que es una extirpación de esta lesión, de esta aparición de este nevo. Dentro de la melanosis, aquí ya vemos lo que es la hiperpigmentación marrón a nivel marginal de la encía. Vamos a ver más que todo en la mucosa oral, en la encía, en la mucosa yugal y en el paladar blando, donde aumenta este cambio de coloración marrón en la encía. Sé que es antiestético, pero el periodoncista es donde él realiza diferentes técnicas quirúrgicas para eliminar estas manchas melánicas. Se va a formar irregularmente, va a ser asociada al tabaquismo u otros hábitos que tenga el paciente. Va a ser remitida a controlar ciertos hábitos nocivos. Este melasma generalmente se aparece cuando muchas veces en el embarazo, ¿ya? Va a haber una hiperpigmentación en la cara y en el cuello por posible exposición al sol. Asociada a lo que es a un nivel de estrógeno y progesterona que va a haber, por eso, digamos, cuando la paciente se expone demasiado al sol, es donde va a haber un cambio de coloración a nivel de los pómulos. El tratamiento generalmente va a ser remitido espontáneamente. ¿Cómo lo van a tratar? Va a ser con la hidroquinona al 3% vía tópica. Es un gel que se colocan las señoras mamás para eliminar este melasma. También podríamos decir que es melasma gravídico. Nosotros podríamos mencionar que, o sea, el otro nombre también, el nombre completo que recibe esta lesión es el melasma gravídico.
Ahora, el tratamiento de este melasma, como les decía, va a ser la hidroquinona al 3%. ¿Ya? Ya, vamos a las lesiones premalignas en la leucoplasia. Generalmente esto les hace pregunta al doctor sí o sí. Cuando les hace la pregunta de la leucoplasia, ¿qué va a ver? ¿Qué vamos a ver nosotros a nivel de la mucosa? Vamos a ver una placa blanca, pero esta placa blanca no se va a desprender al raspado. Cuando nosotros queramos raspar esta lesión, no se va a poder, ¿ya? Ahí es donde nosotros le vamos a denominar leucoplasia. Entonces, todo tipo de lesión que puede aparecer en la mucosa de la cavidad oral, cuando nosotros evidenciemos esa lesión de una coloración más blanquecina de lo normal, y cuando no se desprende el raspado, va a ser una leucoplasia. ¿Ya? He visto que les ha preguntado el doctor. La leucoplasia, les decía, se desprende, característica principal de la leucoplasia, por decirles. Les decía, yo les preguntaba cómo se llaman los chicos, y ya les dije, digamos, de que la leucoplasia no se va a desprender al raspado, pero hay otra lesión que sí se va a desprender al raspado. Pero ahorita vamos a mencionar esa otra lesión que se confunde con esta leucoplasia, pero que no es leucoplasia. Bueno, la única característica principal de la leucoplasia es que no se va a desprender al raspado, ¿ya? Esta no se desprende. Esta leucoplasia se podría presentar lo que es en la lengua, a nivel dorsal de la lengua, en la mucosa yugal, en el piso de la boca, como hemos visto acá, en el piso de la boca podría ser, en la semimucosa labial y en los rebordes alveolares, y también podría presentarse en el paladar. Generalmente esto no les pregunta, pero no está de más decirles que en la lengua, paladar, rebordes alveolares, semimucosa labial y piso de boca es donde más se presenta en la mucosa yugal. Más he visto la leucoplasia en la lengua, pero sigamos. En la leucoplasia, en su etiología, ¿cómo se va a presentar esta leucoplasia? Va a ser en pacientes fumadores excesivos. Va a haber un cambio premaligno por patologías de base, se va a reactivar, va a ser una lesión reactivada o causada por aparatos protésicos mal ajustados. También les pregunta esto de la etiología. Digamos, una leucoplasia, ¿por qué se aparece una leucoplasia? Entonces, ustedes tienen que decir pacientes fumadores, prótesis mal ajustadas o mal hechas, aparatos protésicos mal ajustados. Con eso ya lo dijeron todo. Aparatos protésicos mal adaptados. También podría aparecer esta lesión de la leucoplasia por una infección oral crónica, puede ser micótica o viral, que va a estar asociada al VIH y a diferentes trastornos genéticos que tenga el paciente, que haya heredado, ¿no? Pero ustedes más mencionen en pacientes fumadores asociado al VIH, y generalmente lo que al doctor le gusta que mencionen es que va a ser causada por aparatos protésicos mal ajustados. ¿Por qué? Porque va a haber un aumento de placa, se va a acumular la placa y la paciente, como no va a limpiar su prótesis, se va a formar lo que es esta leucoplasia. Dentro de la leucoplasia va a haber una coloración más blanquecina de lo normal, va a haber un aumento de grosor de la capa, o sea, de la queratina, que van a producir los queratocitos. Debe ser sometida a una biopsia. Ya sí o sí van a tener que raspar, eliminar una biopsia, van a tener que eliminar tejido más para sacar lo que es para confirmar que es una leucoplasia.
para descartar o confirmar lo que es el grado de malignidad que pueda tener esta leucoplasia, el plan de tratamiento va a ser sujeto a resultados de la biopsia. Ya lo que nos digan va a ser sometida a lo que es el tratamiento de esta leucoplasia. Dentro del tratamiento puede ser benignas o malignas. En las benignas podríamos nosotros eliminar los factores locales. ¿Ya? Tratar de raspar, ¿no? Pero va a ser muy doloroso para el paciente. Y en las malignas va a ser, cuando haya una presencia maligna de la leucoplasia, va a ser una extirpación quirúrgica total con margen de seguridad. Ustedes, como ya les he indicado, el margen de seguridad es que van a quitar, digamos, de 1 a 2 a 3 a 4 o a 5 milímetros lo que es el tejido blando, ya el tejido blando, lo que lo rodea a la leucoplasia. Ahí está. Los diagnósticos diferenciales con el que nosotros podríamos diferenciar a una leucoplasia va a ser una hiperkeratosis, que va a ser un aumento del estrato córneo engrosado, una que va a ser constituida por una paraqueratina u ortoqueratina. Por estímulos friccionales podría ocasionarse esta hiperkeratosis y son lesiones aparentemente visibles. En cuanto a la acantosis, va a ser una hiperplasia benigna por estrato espinoso engrosado, el engrosamiento va a ocultar la coloración rojiza de la mucosa y va a ser por irritantes crónicos como mordeduras. En las infecciones micóticas vamos a encontrar, vamos a decir que son infecciones dadas por Candida albicans. A esto quería llegar. El Candida albicans, a ver, esa Candida albicans sí se va a desprender al raspado. Cuando nosotros raspemos la lesión, o sea, para confirmar si es o no una leucoplasia, si esta lesión, digamos, blanquecina que se va a presentar, digamos, por decirles, en el dorso de la lengua, nosotros vamos a raspar esa lesión. Al raspar esa lesión, si vemos que se va a desprender esta leucoplasia, digamos, perdón, nuevamente, si nosotros raspamos esa lesión y si vemos que sí se retira, digamos, esa lesión o esa mancha blanquecina o esa placa blanquecina que está en el dorso de la lengua, vamos a decir que es un Candida albicans. Cuando no se desprenda al raspado, es una leucoplasia, ¿ya? Un Candida albicans se va a desprender al raspado, mientras que una leucoplasia no, ¿ya? Clínicamente se va a evidenciar una placa blanquecina, ¿ya? Pero estas sí se van a desprender al raspado. En pacientes se va a presentar en pacientes con inmunocomprometidos, o sea, con una baja en sus defensas, inmunodeprimidos, ¿no ve? Se les va a bajar sus defensas en esos pacientes con inmunodepresión. El diagnóstico diferencial de la leucoplasia. Podríamos confundirnos con una saburra lingual. Nosotros podemos raspar y vemos que es una saburra lingual. Ahora, si vemos que es una lesión pseudomembranosa, vamos a decir que es causada por infecciones orales, microorganismos oportunistas en la cavidad oral, ¿ya? El muget oral, que va a ser en casos de candidiasis. Cuando nosotros decimos Candida albicans, es la candidiasis. Ya con eso nos podríamos equivocar. También nos podríamos equivocar con la saburra lingual, que va a ser una acumulación de dendritos alimenticios por la comida. ¿Ya? Entonces eso que les quede muy claro entre la leucoplasia y el Candida albicans. ¿Ya? Cuidado también les pregunte, digamos, el diagnóstico diferencial de una leucoplasia, ¿cómo nos podríamos confundir si es o no una leucoplasia?
Nos podríamos confundir con una saburra lingual y con una lesión pseudomembranosa, ya con esas dos generalmente. Con las otras, acantosis, si lo quieren mencionar, sería súper. Hiperkeratosis, acantosis y las infecciones micóticas, ya. Dentro de las infecciones micóticas, ahí entra también el Candida albicans. Bueno, dicho eso, acá podemos ver cómo son, digamos, la hiperkeratosis. Vemos, mira, ahí como la presencia de una mancha blanquecina a nivel de la mucosa, de piso de la boca. Acá en la acantosis podríamos ver cómo hay un aumento de hiperplasia gingival. Y en las infecciones micóticas, el famoso Candida albicans. Este Candida albicans se desprende al raspado fácilmente, mientras que una leucoplasia no se desprende. También nos podríamos confundir, o sea, con la leucoplasia con una saburra lingual, ¿ya? Cuidado, digamos, leucoplasia esta. Digamos, cuidado, digamos, leucoplasia o una saburra lingual. Ya las lesiones pseudomembranosas. Ya, diagnósticos diferenciales de la leucoplasia. Entonces van a ser una lesión benigna que se va a desprender al raspado y una leucoplasia no se desprende al raspado. A eso quería llegar. Una lesión benigna se va a desprender al raspado, ¿ya? Y esa lesión benigna va a ser el Candida albicans. Y una leucoplasia, acá muy claro, otra vez lo está recalcando, que no se va a desprender al raspado. La eritroplasia. La eritroplasia va a ser generalmente, se va a referir a una presencia de una placa roja. Ya puede ser producida o no por una prótesis mal ajustada. Entonces nosotros vamos a ver ahí, digamos, la presencia de una placa roja que lo ha ocasionado esa misma prótesis. Va a ser una lesión rojiza en mucosa oral de alto grado de malignidad. Va a tener una coloración dada porque va a haber una disminución de la capa de queratina, dejando más visible los vasos sanguíneos de las mucosas. Como la cavidad oral tiene millones de bacterias, entonces, o sea, por la microflora que tenemos, ¿no? En nuestra boca tenemos millones de bacterias ahí, unas pueden ser buenas y otras malas, y con la presencia, o sea, con la disminución de la capa de queratina que va a haber, van a estar más visibles los vasos sanguíneos y ahí es donde se va a presentar, digamos, una lesión de esta eritroplasia. La estructura de los vasos va a aumentar en respuesta a la inflamación asociada al epitelio adelgazado y posiblemente neoplásico. Acá vemos una neoplasia causada por una prótesis